Los conservadores, los corruptos de nuestro país acuden a lo peor de la política mexicana para tratar de frenar la reforma al Poder Judicial. Miren cómo en este programa aparece el expresidente exiliado y arremete contra nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y contra el exministro Arturo Saldívar. Veamos el video. Lo interrumpo hace unos momentos aquí el expresidente de la Suprema Corte, colaborador nuestro los martes, Arturo Saldívar, nos adelantó la información de que tienen en preparación y lo presentarán, eso ya será decisión, el cuándo será decisión de la presidenta Sheinbaum, reformas profundas a las fiscalías y a la Defensoría Pública. Nos los dijo hace 30 minutos aquí Arturo Saldívar, Ernesto. Ese señor no me merece ningún respeto. Ese señor le faltó al respeto a la Corte y se comportó de la manera más indigna cuando era ministro y presidente de la Corte. Así que qué bueno que esté pensando en eso. Nos seguramente adelantó información. es uno de los instigadores de este ataque al Poder Judicial. Bueno, hace unos momentos también el presidente López Obrador dijo que hay un grupo que trajo a Zedillo a México y que solo hicieron el ridículo. Usted en la conferencia que dio aquí en la Ciudad de México el domingo fue duro, sin mencionarlo por su nombre, fue duro con el presidente López Obrador. Lo llamó demagogo y oportunista. Claro, sí. De inmediato. Eso es una mentira. ¿Sí? Este Congreso de juristas lo han programado para que tomara lugar en México y ellos pensando que sería un gran sitio para tener esta reunión anual. Cada año tienen una reunión de este tipo donde convocan abogados de todo el mundo. Hace prácticamente un año me recibí una carta de la presidenta de esta organización para dar una conferencia. Y todavía hace unos meses yo estaba pensando, trabajando un tema, está a punto de ocurrir lo que se llama la Cumbre del Futuro. En 3 días empieza la Cumbre del Futuro y yo estaba pensando escribir una ponencia sobre la importancia de restablecer en el mundo un sistema basado en el derecho y no basado en la fuerza, como ha estado ocurriendo en los últimos años, que son los temas de los cuales me ocupo yo, digamos, cotidianamente en el aula, en mi servicio público internacional. Cuando se aproximaba la fecha para este evento, y prácticamente 2 semanas antes, cuando me di cuenta que efectivamente iban a hacer el atropello constitucional que ha significado la aprobación de esto, tanto con la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, como esta mayoría calificada gangsteril que instrumentaron, en ese momento dije, yo no puedo ignorar esto. Esto puede ser la destrucción de la República que hemos construido entre todos los mexicanos y que claramente tenemos que mejorar. Nadie está satisfecho con la condición de México, pero no debiéramos permitir que nuestra República se siga debilitando. No podemos permitir una transformación de la democracia a la tiranía, porque esa es la transformación de la que están hablando. Ningún proyecto, y usted lo sabe muy bien, avanza sin resistencias. Tiene que haber un espacio de resistencia a todo esto, Ernesto, porque no quisiera volverle a hacer la pregunta de, pues se acabó la democracia, se acabó el país. ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde los ve usted? Y ahora se lo pregunto como un analista, como un analista y como un estudioso. ¿Dónde están esos espacios de resistencia frente a este gran riesgo, frente a esta tiranía, como usted dijo? Se está destruyendo la democracia, se está construyendo una tiranía. ¿Dónde los ve, Ernesto? No, Ciro, primero tenemos una ciudadanía sí, que en su mayoría, yo diría en su absoluta mayoría, quiere vivir en una democracia donde prevalezca el Estado de Derecho. No todas las encuestas dicen eso. No todas las encuestas dicen eso. No porque votan por ellos engañados. No, pero hablo de las encuestas. No hay que faltarle el respeto a la gente. No, y tenemos nunca. algo importante que todavía existe. Tenemos gente como usted, como muchos intelectuales, como muchos periodistas libres, que no se han quedado callados. Pero ¿cuál respuesta es la que han tenido por parte del presidente?
han tenido calumnias, han tenido insultos, han tenido amenazas. El señor ha utilizado esa tribuna facilitada por ciertos medios de comunicación masiva y su coro de personas que acuden ahí a hacerle preguntas de conveniencia. ¿Para qué la utiliza? Para intimidar, para amenazar, para insultar, y ha hecho algo que no se ve en ningún país, que tenga una pantalla y que proyecte su foto o la de otras personas, sí, lo señale como enemigos públicos. ¿Qué conducta es esa en una democracia? Se tiene que es una garantía individual fundamental. A mí puede no gustarme lo que diga el señor Ciro Gómez Leiva, pero como presidente y como parte del poder público y como ciudadano, tengo que respetar lo que diga el señor Ciro Gómez Leiva. Lo diga en su mente, lo diga con su pluma en el papel o lo diga a través de la televisión. Si estoy en desacuerdo, digo, si es importante hacerlo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Pero lo hago de manera respetuosa, sin insultar y sin amenazar. Eso es lo que... Pues vemos la hipocresía de este corrupto que le falta el respeto al pueblo de México. Vemos cómo le falta el respeto a Arturo Saldívar y está aquí hablando este burro de orejas, que no se le debe de faltar el respeto a los que opinan diferente. Pues dice que vuelve a México porque ve amenazada la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, pues la cantaleta de todos los corruptos, y que en realidad vuelve porque ve amenazado sus bienes, ve amenazado lo que se robó del país, los ferrocarriles, que ya va a haber ferrocarriles públicos, y eso realmente es lo que le está haciendo hablar, venir a intrometerse después de 30 años a la política de México, de más de 25 años, y que viene mandado por el gobierno de Estados Unidos. Es un esquirol, es una persona gato de los Estados Unidos, viene a defender a los transnacionales, cuando él siempre traicionó al pueblo de México. Pero veamos cómo se refería en este Congreso de Abogados al gobierno de México, la reforma judicial. Veamos qué es lo que decía. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación. Se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación, transformar nuestra democracia en tiranía. Cuando este fue uno de los tiranos más crueles de nuestro país, pero inmediatamente veamos lo que le contesta el exministro Arturo Saldívar en esta entrevista. Parece que sí. Bueno, aprovechando el vuelo, ahora que vamos a platicar un reto más con el presidente Ernesto Zedillo, ¿qué le parece las opiniones que dio el fin de semana sustancialmente, donde dice que la reforma del Poder Judicial enterrará la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho? Dice, su intención es simplemente arrasar con el Poder Judicial como entidad independiente y profesional y transformarlo en un servicio de quienes detentan y concentran el poder político, dijo Zedillo. La verdad me parecen muy desafortunadas estas declaraciones. Primero hay que tomar en cuenta que en 1994 el presidente Zedillo en lo oscurito da un albazo y cambia totalmente la Corte. De 21 ministros numerarios, 5 supernumerarios, la desintegra a 11 y a partir de ahí se genera el Consejo de la Judicatura Federal y se podrá decir es que esa reforma tuvo como efecto, como intención, tener una Suprema Corte independiente y creo que fue una buena reforma.
¿Qué le faltó a la reforma? ¿Qué error tuvo muy importante? Pues no separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero esta reforma, como diseño, fue dando de sí, porque al final lo que generó fue, por un lado, que los ministros y ministras que se nombraban, por regla general, respondían a los intereses de la coalición del PRI y el PAN que estuvo gobernando prácticamente todos estos años. Por el otro lado, generó que dentro del Poder Judicial, lejos de una meritocracia que se ha hablado mucho de ella, se fueron generando grupos de poder que fueron teniendo el control endogámico del Poder Judicial Federal. Y esto implicó que ante el cambio de régimen, con un gobierno de izquierda, con un gobierno que no provenía de donde provienen la mayoría de las ministras y ministros, hubiera este choque en el cual la Corte y el Poder Judicial jugó un papel no de independencia, no de neutralidad, pero político. Me parece que esto es lo que no se analiza. Entonces, no se está buscando controlar al Poder Judicial. A ver, si eso se tratara, se hubiera hecho una reforma de otro sentido. A ver, en Estados Unidos lo hemos dicho, los jueces federales los nombra el presidente con ratificación de mayoría simple del Senado. Si se hubiera querido controlar el Poder Judicial, se hubiera hecho una reforma de este tipo. O simple y sencillamente se hubiera dejado... O no se hubiera hecho. O no se hubiera hecho, pues que la presidenta en noviembre, nombre los ministros la que le quedan. Tendría un cuarto ministro. No, lo que se trata es de democratizar el Poder Judicial. ¿En qué sentido? No solo que los elija la gente, sino que tenga una conformación más plural el Poder Judicial. En un país tan desigual, tan injusto, no podemos seguir teniendo un Poder Judicial que responda solamente a una visión del derecho y a un grupo político que controla el Poder Judicial Federal desde hace mucho tiempo. Se requiere, y esa es la apuesta, una pluralidad en el origen de los jueces y juezas. Y por supuesto que creo, no sé si el presidente Zedillo leyó o no la reforma, pero ya hemos hablado aquí de los controles que va a haber para que lleguen perfiles adecuados. Muy importante los comités de evaluación que hace un rato ustedes refirieron aquí. Ahí es donde se van a elegir los mejores perfiles. A Pepe, que estamos al pendiente de su recuperación. Mira, fíjate, Vicente, esto es nada más para que la gente recuerde un poco quién es Ernesto Zedillo. Incluso subí ahorita a X, lo que antes era Twitter, el hecho de, imagínate, traer a Ernesto Zedillo para hablar de la división de poderes y el respeto al poder judicial, es como si reviviéramos a Díaz Ordaz para traerlo a una conferencia de respeto a los derechos humanos, ¿no? Así de ilógico me parece el hecho y la desesperación de quienes claman por la división de poderes, sin olvidar que obviamente todo lo que ellos han estado intentando, Vicente, saben que no procede. Así como hay muchos, ¿no?, abogados o pseudoespecialistas que dicen, si su abogado está a favor de la reforma judicial, cambie de abogado. Yo les diría, si su abogado cree que puede promover un amparo en contra de la reforma constitucional, inmediatamente cambie de abogado, porque ese no sabe, ¿no? Pero retomando un poquito, y yo sé que a lo mejor muchas personas dirán que el problema que yo tengo es un problema personal con Ernesto Zedillo, pues yo tengo que decirles que sí, obviamente sí es un problema personal que yo tengo con Ernesto Zedillo Ponce de León, porque tenemos que recordar que en febrero de 1997, yo siendo un civil, a mí personal militar me secuestró y me torturó. Y yo pensé que
la verdad es que pensé que iba a perder la vida. A lo mejor no es que sea yo muy valiente, a lo mejor es que me volví indolente ante todo este tipo de situaciones. Y que yo he buscado confrontarlo en diferentes lugares. Yo ya fui a Yale y me corrieron de las instalaciones cuando le empecé a gritar y a reclamar públicamente. Tú lo sabes, me entrevistaste la vez anterior que vino a México, en donde ahí hicieron algunos movimientos para que yo no pudiera ir a increparlo. Y la verdad es que el domingo, por más que intenté, obviamente como es una asociación internacional de abogados, pues ellos restringieron los accesos para que yo no pudiera tener la posibilidad de confrontar. Pero yo le pregunto y le hago la pregunta pública, ¿no? ¿Qué pasa con estos nexos que están documentados? Y que no nada más lo digo yo, muchísimos medios de comunicación han hecho sus investigaciones y han llegado a la misma conclusión, que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se protegió a narcotraficantes. Yo sí muestro las pruebas, nosotros sí presentamos las denuncias en su momento y fuimos atacados por un gobierno. Para todos aquellos que hoy hablan de tiranía, mi querido Vicente, yo les quiero recordar que en los tiempos de Ernesto Zedillo no tenías derecho de réplica, no podías utilizar ningún medio de comunicación porque no existían las redes sociales, iniciaba el internet por aquel entonces, no tenían la posibilidad de que ningún medio de comunicación, porque además el gobierno era quien les daba los espacios para que, y las concesiones, pues no podías tú ni siquiera tener la oportunidad de decir qué es lo que sucedía. Yo quisiera que hubiera pasado lo de mi señor padre en estos tiempos, con la edad que tengo, la experiencia que tengo hoy, y con todos los medios de comunicación que existen, sería otra cosa. Pero aquí, más allá de las rencillas personales que yo tengo en contra de este personaje, es increíble que utilicen a un pasquín como él, que es el creador de todos estos fideicomisos, de todas estas supuestas instituciones ciudadanas e independientes para mantener el control. De facto, el PRIAN nace con Ernesto Zedillo Ponce de León. Y nada más recordemos por qué el presidente de la República, Vicente, acaba con todos estos fideicomisos fantasmas que existían en México, porque todavía cuando llega el presidente de la República seguían existiendo fideicomisos a favor de los hijos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, que recibían decenas de millones de dólares a razón de que todos sabemos que el hijo mayor de Ernesto Zedillo, quien por cierto, le vuelvo a decir, he recibido sus amenazas y acuso de recibo y aquí sigo y aquí seguiré, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho abiertamente y me gusta ser una voz crítica y decir las cosas como son, ¿no? Ese hijo que no quiso reconocer al hijo de Erika Buenfil, que resulta que es multimillonario y que tiene un par de propiedades que valen cientos de millones de dólares cuando nunca en su vida ha trabajado. ¿Por qué la gente quiere realmente vanagloriar a un expresidente opaco, un expresidente que viene a decirnos que vamos a vivir una tiranía cuando en su sexenio sí vivimos una tiranía, cuando nos quieren espantar con el petate del muerto de que nos vamos a convertir en Venezuela? Señores, nosotros ya fuimos y estuvimos peor que Venezuela. En el sexenio Ernesto Zedillo, lo que él llamó el famoso error de diciembre, que a nivel mundial se conoció como el efecto tequila, supimos la peor crisis económica de nuestra historia. Y eso fue a razón de los errores que él cometió y que se convirtió en una verdadera tiranía en donde la gente no podía ni siquiera salir a expresar ni hacer uso de la manifestación pública porque eran reprimidos. Ya lo dijo bien Paco, se utilizaba la fuerza pública para reprimir a la gente. Y pues ahí está, aquella familia era represor, corrupto, se robaba lo público, su familia era narcotraficante, hubo matanzas, la de Actrial, Aguas Blancas, el Fobaproa. Pues esta persona, ¿cómo se les ocurre traer a esta señora que hable? Y veamos lo que dice la presidenta de la República electa, Claudia Sheinbaum. Es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal, opina. Y qué bueno que opine, nadie... Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la República. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo?
Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción. Lo que planteamos es que el Poder Judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo, y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo separó el Poder Económico del Poder Político, ahora eso va a ocurrir en el Judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del Poder Judicial. Ahora veamos qué es lo que dice el presidente del Senado, Fernández Noroña. ¿En qué momento llega? Por cierto, histórico, pueblo de México, te hemos cumplido. A muchos nos erizó la piel, Gerardo, senador, sí. Y tan histórico lo que se estaba consiguiendo, que ya brincó Zedillo. ¿Cómo ves las declaraciones de Zedillo? ¿Cómo ves a Norma Piña tirándose, perdón con lo que voy a decir, pero tirándosele de tapete al expresidente? Bueno, imagínate que la autoridad moral y política de la oposición es ahora Ernesto Zedillo, que desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un plumazo. A todos los ministros y ministras los pasó a retiro en un mes. Ni siquiera hubo discusión, no hubo foros de parlamento abierto, no hubo nada. Simplemente en algún momento un discurso había dicho que había que revisar la Corte, y en diciembre, después del error de diciembre, que eso era lo que llamaba la atención de todo el país, la devaluación, el que fuimos a cartera vencida millones de personas a lo largo y ancho del país, él en toda esa crisis económica fortísima desapareció la Corte, a tal grado que durante el mes de enero, no me acuerdo si 8 o 15 días, no hubo Suprema Corte de Justicia de la Nación, la redujo de 28, 29, ya no me acuerdo cuántos eran a lo que actualmente es, que son 11 me parece. Y ahora él, que hizo esa decisión presidencialista autoritaria del viejo régimen como se comportaban antes, viene a darnos clases de cómo tratar de reformar al Poder Judicial, viene a hablar de democracia, hombre que generó la crisis de cartera vencida, que todo su sexenio estuvo durísima, generó el rescate bancario de 532 mil millones de pesos, que les hemos pagado más de 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, y les debemos 800 mil millones, el Fobaproa famoso, privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros, y hoy viene a darnos lecciones de política, de ética, de moral, de principios, de democracia. Pues solo falta que nos traigan a Carlos Salinas y al usurpador de Calderón para completar el cuadro, porque al cabeza hueca de Fox ahí lo tenemos haciendo los desvaríos a cada rato. Dame tu opinión. Pues ahí vemos las corruptelas que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León en complicidad de Carlos Salinas de Gortari. Ahora resulta que Ernesto, encabezado en ese tiempo por Fernández Ceballos. También cómo se adueñaron del Poder Judicial Fernández Ceballos y Ernesto Zedillo Ponce de León, cómo hicieron el Fobaproa para rescatar a los millonarios, cuando han rescatado a los pobres comerciantes, a las tienditas, a la zapatería, a las tiendas de ropa del barrio, que se les ponen los nuevos centros comerciales de Liverpool, Comercial Mexicana, Soriana, Walmart, y que los quiebran. ¿Y quién los ha rescatado?
Son una bola de cínicos, corruptos. Y veamos qué fue lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se recetó a este parásito vulgar que vive de las corruptelas que le hizo el pueblo de México. Nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Relevo generacional. Sí, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable. Que Krause diga de que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía, también es de risa, ¿no? Que Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico, conceptual, es mucha la deshonestidad.